Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta sesión del Bootcamp. Mi nombre es Eduardo Elías y soy parte del equipo del Young America's Business Trust. Y en esta ocasión tendré el privilegio de moderar la sesión Pitch Eficiente ante Inversionistas, impartida por el señor Fabián Villarreal, a quien saludo con mucho gusto y agradezco su tiempo y preparación para esta presentación. Hola Fabián, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ya tardes desde Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo con todos los emprendedores de América Latina. Al contrario, le agradecemos mucho el tiempo que le dedica y la preparación a este tipo de sesiones. Esta presentación se realiza conforme a las actividades del TIC Américas 2020, la cual es una competencia que pretende impulsar el desarrollo social, económico y financiero de todos los jóvenes del mundo a través del emprendimiento. Con el Bootcamp, acercamos a la comunidad emprendedora con expertos que les ayudan a fortalecer sus proyectos. Tal es el caso del señor Villarreal. Sin más preámbulo, me gustaría presentar a Fabián a través de la siguiente presentación. Fabián Villarreal es el director ejecutivo de su empresa. Él es administrador de empresas y músico, especialista en finanzas y mercado de capitales. También especialista en gerencia de empresas de la industria de la música. Fabián tiene un máster en creación y dirección de empresas de la Universidad de Nebrija, España. Tiene 7 años de experiencia como corredor de la bolsa certificado por la BVC. Es docente de pregrado y posgrado, consultor y conferencista en emprendimiento, gerencia estratégica, finanzas, creatividad, innovación, liderazgo y gestión cultural. Y finalmente es ganador del reality de televisión Shark Tank Colombia. Estas son las credenciales que él tiene, así que confíen en lo que él impartirá durante esta sesión. Posee mucha experiencia en el campo. Para todos aquellos que quieran externar sus dudas al final de la sesión y o preguntar de sus proyectos, pueden hacerlo a través de la caja de preguntas y seré yo quien le dé voz a sus cuestiones. O pueden levantar la mano en el panel y con gusto les abriremos los micrófonos. Fabián, ¿me escucha bien? Sí, lo escucho perfecto. Ok, entonces si le parece bien, empezamos con esta sesión. Lo convertiré en este momento en presentador y la palabra es suya. Muy bien, muchas gracias. Listo, Fabián, ya puede presentar. Muy bien, muchas gracias. Están viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya la vemos. Muy bien, bueno. Ok, encantado nuevamente, como les digo, de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Vamos a hablar un poco de todos esos tips y de todos estos temas que hay que tener en cuenta para hacer presentaciones eficientes ante inversionistas. Como ya lo mencionaban, pues soy Fabián Villarreal, soy máster en emprendimiento, también soy docente en varias áreas aquí en Colombia, en industrias culturales también me enfoco mucho, soy emprendedor, tengo una empresa que se dedica a la fabricación de un instrumento musical, en este caso los platillos para batería. Quiero contarles rápidamente quiénes somos. Nosotros somos la única empresa colombiana especializada en el diseño y fabricación de platillos para baterías, bandas y orquestas. Mi empresa se llama Muisca. Y pues gracias a esta empresa he obtenido más de 10 premios de emprendimiento a nivel nacional e internacional en diversas convocatorias. Ya aquí en Colombia, como se mencionaba en la presentación, a través de un reality muy famoso de emprendimiento que se llama Shark Tank Colombia, del canal Sony, y he obtenido alrededor de unos $250,000 en recursos para financiar la empresa o lo que es Muisca hoy en día, una empresa que ya lleva 6 años. Como para, digamos, contextualizarlos un poco más, pues Muisca no solamente se convierte en el primer fabricante de platillos para baterías de Colombia y el único, sino también una de las marcas pioneras en Latinoamérica
Y adicional a eso, nosotros tenemos un componente cultural bien interesante y es que asociamos todo el enfoque de la manufactura del producto con el concepto de la metalurgia prehispánica. De ahí por el cual nos llamamos Muisca, basado en una cultura indígena colombiana muy reconocida por ser, digamos, una de las culturas que más conocimiento y más experticia tiene en el tema de la metalurgia, y gracias a eso pues nosotros empezamos a competir en un mercado que prácticamente en Colombia es absolutamente todo de importación. Esto que les estoy diciendo, pues básicamente se conecta con el tema del pitch. Es lo que me lleva a convertirme en una persona con experiencia en presentaciones ante inversionistas, ante diversas convocatorias a nivel privado y público. El gobierno colombiano, digamos que en este momento se enfoca en tener digamos un gran portafolio de convocatorias abiertas para aportar todo lo que tiene que ver con economía naranja, las industrias culturales y creativas, y pues hemos aprovechado esos aspectos para presentarnos en estas convocatorias obteniendo muy buenos resultados. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos al tema y pues queremos hablar de las presentaciones a inversionista y de lo que comúnmente se denomina como un pitch. Y pues, ¿qué entendemos como un pitch? Porque en este caso, dentro del concepto de las presentaciones y todo lo que tiene que ver con el tema de emprendimiento, pues es muy común hablar de los pitch y de cómo todos como emprendedores tenemos que pasar filtros y presentarnos ante jurados, ante calificadores y posibles inversionistas para poder demostrar que tenemos una idea que claramente va a ser sostenible y que va a ser viable. Entonces, este pitch, pues prácticamente se convierte en lo que es una presentación ante un tercero para lograr un objetivo. Claramente el pitch puede tener condiciones de tipo académico, puede tener condiciones de tipo de financiamiento, inclusive ilustrativo en términos académicos, cuando uno se presenta ante personas demostrando casos de éxito, o también en los mismos concursos académicos desarrollando programas de educación en temas de emprendimiento. ¿Qué se necesita preparar dentro de un pitch? Lo vemos aquí dentro de la presentación y es claramente, pues el tema depende del tipo de pitch que nosotros vamos a utilizar. El tema puede terminar variando independientemente que lo que queramos representar sea una misma idea. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El fondo, y es la forma en cómo se debe generar este tipo de presentaciones, y claramente el apoyo visual desde el punto de vista de lo que debe contener y los elementos que no debe contener un apoyo visual. Dándole largas a este tema, entonces podemos mirar que, perdónenme un segundo que no me pasa, ya, que el objetivo del pitch usualmente y primordialmente es ayudar a conseguir dinero para el proyecto y claramente que el impacto y la buena impresión es la meta. Aquí quiero hacer colación a que usualmente o dentro de la experiencia muchas veces el jurado o el inversionista tiende a casarse un poco más con el emprendedor que tiene una buena actitud y que denota que tiene clara su idea más que la idea en sí. Es común que esa actitud se refleje y muchas veces este inversionista tiende a invertir más en quien está desarrollando la idea, quien está presentándola y que demuestra una serie de cualidades más que la idea en sí. Sin embargo, claramente hay que saber transmitir el mensaje de lo que la idea, de cómo está compuesta esta idea, y adicional a eso, pues que se tiene muy claro cómo va a hacer funcionar esta idea. Entonces, hablamos de que ese mensaje debe tener la denotación de clarificar muy bien una propuesta de valor, las fortalezas que va a tener o que se tienen para poder llevar a cabo esta idea dentro de algún proceso y las oportunidades pues, que esta idea tiene de convertirse en sostenible y viable en el tiempo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta claramente el tiempo y el público al que va a ser generado este pitch.
Se debe practicar mucho el pitch teniendo en cuenta dos conceptos o dos variables. Primero, que los pitch pueden estar claramente enfocados en el tiempo. Entonces debemos prepararlo mucho para encasillar o poder cumplir ese requerimiento de tiempo que nos exigen. Y segundo es a quién se lo voy a presentar. Ojo, porque aquí es supremamente importante tener una virtud o tener por lo menos un panorama de ponernos en los zapatos de la otra persona. Es decir, ese jurado, ¿tras de qué va? Va detrás de un apoyo, va detrás de un interés económico, va detrás de quererse ver sorprendido con alguna idea supremamente disruptiva y de alto impacto. Dependiendo de eso, pues nosotros tenemos que darle el enfoque a ese pitch que nosotros estamos realizando. Como les decía, frente al tema del tiempo, pues existen tres tipos de pitch que se diferencian por el tiempo que se debe usar para desarrollar y claramente el público, porque como lo decíamos antes, un pitch no necesariamente va enfocado solamente a un inversionista, puede ir enfocado a un cliente, a un proveedor, hasta los empleados de nuestra, o los posibles empleados de nuestra posible idea, inversionistas, jurados, socios. Entonces es muy importante tener estos conceptos claros y tener claro también el lineamiento que debe tener un pitch para poderle llevar ese mensaje a este tipo de público. Enfocado en temas de tiempo, pues hablamos de los tipos de pitch. El primero es el elevator pitch y es un pitch que no se utiliza entre máximo 45 segundos, máximo un minuto. Este pitch, su propósito inicial es generar una alta expectativa en la persona que nos está escuchando. ¿Una alta expectativa para qué? Para que esa persona se interese en darnos una cita, se interese en volverse a reunir con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser muy directos, tenemos que hacerle entender claramente que estamos entendiendo una problemática y a partir de esa problemática, ¿cuál es nuestro propósito? Creo que básicamente son esos dos temas los que se desarrollan dentro de un elevator pitch. Porque después de eso, la expectativa, como les digo, es generar una segunda reunión donde pueda entregarse más información. El segundo tipo de pitch es el rocket pitch. Estamos hablando de un pitch que es muy común que se utilice dentro de las convocatorias públicas de emprendimiento y es un pitch que no dura más de 3-4 minutos y esto simplemente ya tiene una estructura un poco más elaborada. Eso quiere decir que no solamente se aborda desde la problemática que nosotros estamos evidenciando, sino también de la oportunidad de negocio que puede llegar a tener una idea. Y claramente esa idea, cómo está consolidada como un modelo de negocio ya posiblemente viable y sostenible en el tiempo. También podemos inclusive llegar a agregar un tema de impacto dentro del rocket pitch esperado, un impacto esperado como proceso final de haber consolidado este modelo o esta idea. El último es el desk pitch. Esto pues es un pitch ya claramente con muchísima información. Es un pitch que puede durar alrededor de 20 minutos. Es un pitch especializado en donde usualmente ya es una última fase con jurados o inversionistas para entrar en detalle de tipos de investigación de mercado, de validación de producto o servicio. Se puede inclusive hablar de la puesta en marcha y claramente todo en la estructura financiera que ya tiene esa idea, desde la inversión inicial, el costo de desarrollo del producto o servicio. Podemos hablar de precio esperado de venta, ingresos esperados, TIR, estamos hablando de tasa interna de retorno o valor presente neto, puntos de equilibrio, ya unos datos más consolidados de haber ya desarrollado todo un modelo y un plan para, digamos que este jurado inversionista tenga mucho más claro o tenga los elementos suficientes para tomar una decisión de inversión. Ahora, ¿qué elementos se deben tener en un pitch como los mencionábamos al principio? Pues lo que estábamos viendo
Desde este momento, el lineamiento general, pues es el del problema, en lo que me estoy enfocando para resolver ese problema, claramente, la oportunidad de mercado y dándonos a entender que muchas veces se comete el error cuando hablamos de segmentación de clientes, cuando hablamos de de las personas o el perfil de las personas que pueden convertirse en los posibles usuarios, somos muy descriptivos. Y resulta que en este tema del límite de tiempo para las presentaciones ante inversionistas, pues hay que ser demasiado específico y es muy importante que lo validemos con cifras. Es decir, que algo supremamente importante para validar un tamaño del mercado, pues es la cantidad o el tamaño del segmento. Es decir, no es lo mismo decir, mire, yo voy a vender platillos para batería porque lo voy a enfocar en personas de estrato 3 al 5 y de edad de 15 a 30 años que estudian música, a decir, yo voy a vender platillos porque en Colombia existen alrededor de 300.000 personas que practican o estudian un instrumento de percusión. Eso ya me da a mí una connotación de un potencial de negocio, es diferente. Entonces es muy importante entender la necesidad de esa contraparte de que quiere validar que efectivamente haya un potencial de negocio y nosotros debemos darle ese tipo de información. Por lo tanto, cuando hablamos de tamaño de mercado, pues hablamos de los clientes potenciales, porcentaje del mercado que pensamos adquirir, cuánto puede llegar a valer el producto y cuánto puede valer comparado con la competencia, si la hay. Entonces es muy importante ser muy específico en ese tipo de datos. Hay que hablar del producto o servicio también y darlo a entender de las descripciones y cuál es su diferencial y cuál es ese beneficio o esa solución que está generando frente a la problemática que hemos planteado. Y un esquema de un modelo de negocio total a partir de tener una propuesta de valor muy fortalecida, es decir, propuesta de valor que conteste claramente quiénes somos, es decir, qué es lo que vamos a hacer, qué hacemos diferente, cuál es el beneficio real que le estamos entregando al consumidor. Nuevamente, dentro del tema de a quién, tener claro la parte del relacionamiento con clientes vital, es decir, la parte estratégica, las acciones de cómo voy a hacer que la gente me conozca, consuma mi producto o servicio y vuelva a consumirlo más adelante. Los canales de distribución son supremamente vitales aquí dentro de tenerlos claro dentro de un modelo de negocio que posiblemente pueden darse para un pitch y es cómo voy a cómo va a llevar mi producto o servicio de una forma más rápida y más económica a todos estos posibles consumidores directos. Es muy importante. Y lo que hablábamos de el cuánto en términos de tener muy claras las cifras financieras en términos de inversión, en términos de costos, términos de puntos de equilibrio, en términos de indicadores y en términos de proyección. Ingresos, cómo van a llegar esos ingresos, cuánto aspiro a tener en ventas durante el primer año, por dónde me van a llegar esas ventas, si por mis canales, si por mis segmentos, si por un modelo de negocio específico, por un producto A y luego por el producto B. Es muy importante entender ese modelo de negocio de esa forma. Entonces, llegando aquí, pues tips para hacer un buen pitch, una presentación eficiente ante inversionistas, es la práctica. Hay que practicar permanentemente el discurso hasta que uno lo tenga tan claro que lo pueda decir de diversas formas, pero siempre manifieste el mismo mensaje, siempre los mismos datos. Un tema muy importante y es el no disculparse cuando uno se siente nervioso. Es normal que en la medida que uno tenga este tipo de presentaciones, pues las primeras presentaciones, pues pase uno por el tema de que a veces los nervios le pasan una mala jugada, se te corta la voz, se te olvidan los datos. Por eso es muy importante el tema de la práctica y sentirse confiado consigo mismo. Entonces es un proceso normal. Yo he sido jurado un montón de veces en procesos de emprendimiento y realmente uno se siente un poco más cercano con la persona que está nerviosa y no lo califica mal por eso. Como les digo, siempre hay que darle la importancia, es el tema de que esa persona tenga claro, sí o no, cómo va a desarrollar su idea. Bueno, también, claramente, si uno llega a estar equivocado y el jurado o quien esté presente, pues le demuestra que realmente está equivocado, no hay que ser terco ni testarudo, ni tener tampoco al otro extremo
un tipo de actitud un poco, digamos, creyendo que uno lo sabe todo, porque tampoco es así. Y hay que tener en cuenta pues que hay que divertirse. Este tipo de procesos de emprendimiento pues dejan muchísimo aprendizaje, hay que sentirse feliz por ello, hay que sentirse feliz por participar en este tipo de procesos, ser parte de estos y asumirlo como eso, como ese aprendizaje, pasarla bien, conocer gente, claramente aprender a desarrollar ideas de negocio y presentarlas es muy importante. Como les dije, último tip en este slide, generar expectativa, claramente, porque frente a un inversionista lo que se requiere es captar ese interés, darle la información suficiente, pero también no toda. Sí, claramente hay una siguiente fase para que ese interés haga que esta persona se siente directamente contigo y te pida más datos y se pueda llegar a concretar un negocio en específico. Y bueno, creo que en estos 20 minutos podría yo darles, como les digo, aquí en este último slide, pues les dejo los datos de lo que es mi empresa y datos de contacto para que en un futuro cualquiera se sienta en la libertad de contactarse conmigo. Yo estoy a la orden en la medida que requieran alguna asesoría, algún apoyo durante el proceso y pues quieran saber un poco más, pueden contactarme, ahí están mis redes sociales, @FabianVive, mi correo electrónico, fabian.villarreal, Villarreal se escribe con doble R, es decir, con R, @hotmail.com, y también está mi número de WhatsApp si se requiere un canal un poco más directo. Y por el otro lado están las redes sociales de lo que es la empresa mía, Muisca Symbols. Ahí está, nos pueden encontrar por Facebook, por Twitter, por YouTube y la página de nosotros que es www.muiscasymbols.com si quieren también inspirarse un poco más y conocer un poco más sobre este emprendimiento colombiano que como les digo pues se ha destacado un poco hasta el punto que hace un par de meses recibimos una distinción de la Presidencia de la República como caso de éxito en economía naranja y pues hemos salido en diversos medios de comunicación muy importantes aquí en Colombia. Resaltando pues todo lo que estamos haciendo como con este emprendimiento y con la fabricación de este instrumento colombiano. Muchísimas gracias y quedo atento a todas las preguntas e inquietudes que se les puedan haber generado a partir de este momento. Muchas gracias, Fabián, por la presentación, por los temas que de hecho es uno de los temas más importantes, el pitch, es una de las evaluaciones que se hace al final, durante las finales precisamente. Entonces, le agradecemos mucho por esta presentación. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Le pido nada más, por favor, que mantenga el slide donde están sus datos. Alex. Muy bien. Por favor. Nada más para la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerlo, les repito, a través de la caja y con gusto les puedo dar lectura o pueden pedir el micrófono. No sé si alguien tenga alguna pregunta al momento. A ver, permítame. Sí, bueno, le voy a dar lectura a una pregunta. Sí. Dice, ¿podría repetir los tips sobre el pitch de escritorio, por favor? Claro, estamos hablando que voy a devolver entonces un poco la presentación para que lo veamos nuevamente. Este desk pitch, pues, a ver, yo minimizo esto por acá. Ya, este desk pitch es un pitch que es un poco más largo, es un pitch que puede abordar inclusive hasta los 20 minutos y como les comentaba, pues ya hay que entrar un poco más en detalle desde el punto de vista de no solo la problemática y evidenciar que hay una problemática y la oportunidad de mercado desde el potencial del segmento de clientes y de cómo la gente está consumiendo este tipo de producto o servicio posible,
sino también ya entrar a hablar un poco más de un proceso de validación, de si hemos hecho validación con nuestra propuesta y cómo nos ha ido con este proceso, entrar un poco más en aspectos técnicos en el cómo se va a llevar a cabo la apuesta para iniciar con la idea, o si ya se ha iniciado, pues cómo se ha dado este proceso. Desde el punto de vista financiero, entonces hablamos de tener ya muy claro el tema de proyecciones, de los datos de inversión inicial, del costo del desarrollo del producto o servicio. Estamos hablando de la proyección de ventas, estamos hablando de un posible precio de venta para el producto o servicio, de punto de equilibrio, de tasa interna de retorno, de valor presente neto. Son datos muy relevantes dentro del tema financiero que usualmente un jurado inversionista te va a requerir. Claramente, pues ellos con base en el tema económico es que validan un poco más la expectativa de esa sostenibilidad inicial que puede tener una idea o un emprendimiento. Y pues también obviamente se puede ahondar en la propuesta de valor desde el punto de vista de sostenibilidad, entendiéndolo como desde componentes de tipo ambiental, componentes de tipo social, si tienen alguna conexión con un componente de tecnología. Todo esto puede hacer parte del speech para, digamos, darle a entender ya prácticamente de una forma muy específica al jurado cómo está totalmente consolidado la idea de negocio. Ok, excelente. Le voy a dar lectura a la siguiente pregunta. Esta viene por parte de Andrés Castrillón y dice así. En tu experiencia, ¿es posible vender una idea de proyecto para obtener inversión ángel que te permita empezar, aunque aún esté solo en idea o prototipo, pero no haya generado ventas? Claro, ya ahí estamos hablando entonces que depende hacia el tipo de convocatoria o hacia el tipo de programa o concurso en el que yo me presente. Hay muchos que pueden estar todavía con inversionistas de tipo de capital privado, ángeles inversionistas, que no necesariamente estén interesados en una idea que ya esté facturando, sino también en ideas disruptivas que estén en una fase de prototipado. Se puede dar, inclusive hay convocatorias de tipo gubernamental que también, pues en el caso de Colombia, aplica. Es decir, yo empecé mi empresa presentándome a una convocatoria que se llama Fondo Emprender del SENA, es una entidad educativa muy grande aquí en Colombia, pública. Este fondo apoya a emprendimientos que ni siquiera están constituidos ni se han creado. Entonces, es posible conseguir recursos, solamente que hay que saber en qué tipo de convocatoria pues admiten que yo vaya en este proceso todavía prototipado sin haber generado recursos, pero sí es posible. Excelente. Le vamos a dar la palabra al señor Juan Pablo Muñoz Franco, que quería hacer una pregunta verbalmente. Señor Juan Pablo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Listo. Aló. Ok. Fabián, felicitaciones antes de empezar por tu proyecto y por la forma en que presentas tu mensaje. Te agradezco mucho por todos los tips que nos has dado. Quisiera, mi pregunta va enfocada hacia qué técnicas como de relajación o cómo haces para sentirte como más tranquilo a la hora pues, de presentar y de que los nervios no te jueguen una mala pasada. Claro. Bueno, mira, excelente pregunta. Pues yo realmente al principio, pues también sufría un poco de nervios al momento de presentarme. Claramente que en la medida de empezar a dar conferencias y de presentarte en diversos programas y de haber salido ya en televisión y todo eso, te da un poco de experiencia y resulta que ya se vuelve un tema natural. Claramente también cuando tú te sabes tu discurso al derecho y al revés y tienes ese pitch y los datos en la cabeza, pues ya se vuelve, digamos, algo natural. Pero al principio, volvemos a lo mismo, claramente los nervios estaban ahí. Hay ejercicios de relajación para tipos de pitch.
perdón, para pitch, hay diferentes tipos de relajación. La gran mayoría tienen que ver con temas de respiración. Hay un ejercicio bien chévere que a mí me gusta. Yo no lo utilizo realmente, lo puse en práctica tal vez al principio, hace 6 años, un par de veces, pero pues digamos que nunca lo volví a necesitar, pero sí te ayuda a regular la respiración y es un ejercicio de 4 cuartos que suena muy tipo música y es inhalar contando hasta 4, contar pausadamente, mantener la respiración en otros 4 pasos, en otros 4 puntos de contar, luego exhalar contando otra vez hasta 4 y luego mantenerte quieto en otros 4. Es decir, que entre esos 16 exhalaste, mantuviste, perdón, inhalaste, mantuviste, exhalaste, mantuviste. Y si haces ese ejercicio tal vez unas 4 veces continuas, tu cuerpo empieza a relajar lo que es por lo menos el cuando se te acelera el corazón y todo eso, entonces empiezas a mantener un ritmo cardíaco un poco ya más pasado. Ese es uno. Y otro que recomiendo mucho es el tema de estirar muy bien antes de hacer un pitch. ¿Por qué? Porque resulta que uno por los nervios se empieza a tensionar. Entonces se te tensionan las manos, se te tensiona el cuello y cuando uno hace estiramiento lo que está haciendo es relajando los músculos nuevamente. Entonces estirar los brazos, hacer ejercicios de estiramiento, perdón, con los brazos hacia el frente, con los brazos atrás, inclusive las piernas, eso también te puede ayudar a entrar un poco más relajado a un momento dentro de un pitch. Muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y de hecho tiene relación con lo que comento en este momento. Iván Moreno pregunta acerca de los nervios. Si estas técnicas que está dando usted son durante el pitch y que si hay algunas que se pueden hacer previas a. Sí, no, vale. Estas dos técnicas son previas. Hay que hacerlas unos minutos antes de pasar a dar el pitch. Durante el pitch, pues como estábamos viéndolo, la gran mayoría de concursos, la gran mayoría de programas tienen un pitch muy corto donde te dan 3-5 minutos. Eso pasa muy rápido, entonces no hay como tiempo de que hagas alguna técnica durante el pitch. Puede darse también, te ayuda mucho tener algo en la mano, tener un marcador o tener el puntero con el que vas alumbrando, direccionando la presentación, porque eso por ahí puedes canalizar un poco la ansiedad mientras estás presentando y eso te ayuda. Y el moverte, no moverte con exceso, pero sí moverte un poco y mover tu cuerpo en términos de gesticular lo que estás diciendo acompañado de tus manos, acompañado de una posición corporal, también puede ayudarte a que ese pitch fluya mucho mejor. Ok, excelente. La siguiente pregunta es del señor Eduardo Juárez. Pregunta si tiene usted algún ejemplo en este momento de un pitch que haya dado que nos pueda compartir. Sí, aquí de hecho, después de esta presentación, tengo el video que salió en Shark Tank. El asunto es que se demora un poco, dura aproximadamente 10 minutos. No sé si haya posibilidad de presentarlo. Ya ustedes que son los organizadores me dirán o lo podemos después compartir para que lo vean. No tengo problema con eso, para prestarlo. Uno más corto que tenga en este momento que usted pueda darlo incluso de las presentaciones que haya tenido, que lo puede idear en este momento, ¿existe? No, realmente más corto que haya uno grabado, no. Está del programa y es el que usualmente muestro cuando doy conferencias y demás. Es el más corto que tengo, aproximadamente 9 minutos.
Ok, no hay problema. Si quiere, puede mandarnos ese archivo y nosotros se los hacemos llegar a los asistentes Sí, por perfecto, cuestiones de tiempo. perfecto, Ok. está muy bien. La última pregunta que tenemos registrada es de Lilia Mendoza y dice lo siguiente. Hablando de los nervios, si durante la presentación empiezo a sudar, empiezo a temblar o se me quiebra la voz, ¿qué debería de hacer? ¿Detenerme o seguir? No, yo creo que lo mejor es detenerse. Como les digo, eh, muchas veces a uno le juega una mala pasada el tema del límite de tiempo. Pero ese tema del límite de tiempo, cuando uno está al otro lado como jurado, pues entiende que la persona que está presentando el pitch tiene cierta presión. Entonces es muy entendible que alguna persona diga, mire, paro porque me siento nervioso en este momento, deme 30 segundos para retomar, recomponerme y arrancar. Eso ayuda mucho más porque tú estás socializándole a la otra persona cuál es tu estado. Muchas veces nosotros por intentar pensar que la otra persona no se dé cuenta que uno está nervioso, uno continúa, pero esa continuación te juega una peor jugada, por decirlo así, porque pues continúas respirando mal, continúas hablando con la voz pues que te vibra, sudas, entonces lo mejor es hacer una pausa pequeña, respirar, hacer el ejercicio de respiración una o dos veces. La otra persona sabe que estás en ese momento, entonces eso te va a calmar un poco más. He visto un montón de casos así y tanto las personas que siguen como las personas que pausan. Y creo que dentro de mi experiencia, creo que las personas que pausan, después de que continúan, lo hacen mucho mejor a las personas que continúan y continúan hasta bloquearse totalmente. Excelente. Eh, pues creo que no hay más preguntas. Permítame. Ok. No sé si alguien más tuviera una pregunta. Ok, pues le agradecemos mucho de nuevo, señor Fabián. Felicitaciones por su proyecto. Es un placer para nosotros tenerlo como parte de esta sesión del Bootcamp. La sesión del día de hoy se hace además en la Semana Global del Emprendimiento 2019. Y bueno, pues le agradecemos mucho el hecho de que haya estado aquí, de que se haya tomado el tiempo, de que nos pueda compartir un poco de los consejos a los que ha llegado por la experiencia que ha tenido. Eh, y bueno, no sé si tenga algo más que agregar. El micrófono es suyo. Bueno, no, verdaderamente encantado de ayudar. Espero que verdaderamente estos también tips los puedan poner en práctica, les sirvan y como les dije anteriormente, estos son procesos que hay que realmente gozárselos, divertirse con ellos, saber que uno está aprendiendo muchísimo. No todos somos expertos a la primera, esto es un proceso largo. Yo llevo 6 años para poder en este momento ser identificado como una persona experta en temas de pitch, pero yo también empecé con un conocimiento muy básico en este tipo de cosas. Entonces, todo esto es lograble con el tema de práctica y con la actitud de creer en uno mismo y de creer muy fielmente en su idea para poderla sacar adelante. Excelente, pues le agradecemos mucho por el apoyo. A los asistentes los invitamos a continuar pendientes de las actividades del Bootcamp. Esta semana tenemos otras dos presentaciones, al igual que la siguiente semana, y los invitamos a incluirse en las actividades de TIC Américas. La página web para los registros es www.ticamericas.net y ahí se pueden registrar. Y nada, muchas gracias, señor Villarreal. Bueno, no, ustedes, que estén muy bien todos. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.